Hola, soy Ceroner y bienvenidos al séptimo videotutorial del curso Descubriendo Lenguajes C#, en el cual vamos a explicar lo que son las estructuras, las excepciones y las propiedades. Bien, comenzamos con las estructuras. Este es un tipo de dato muy similar a una clase, ya que puede contener la mayoría de los elementos de esta, por ejemplo, variables, métodos, constructors, constantes, etc. Pero la diferencia es que las estructuras son un tipo manejado por valor y las clases por referencia. En pocas palabras, una estructura nos sirve para agrupar datos. Estas estructuras tienen ciertas reglas, las cuales deberemos seguir si no queremos que el compilador nos marque un error. Primero, no es válido inicializar las variables en la misma línea que su declaración. Segundo, no es posible especificar un constructor sin parámetros. Y tercero, no es posible practicar herencia con ellas. Para entender esto, vamos a programar una estructura. Bien, aquí tenemos nuestro proyecto ya escrito, en el cual mostramos cómo declarar una estructura con atributos. Este proyecto lo que hace es simular la posición de un punto en los ejes X y Y. Bien, ahora vamos a aplicar el código. Primero incluimos en nuestro proyecto el namespace system. Seguido declaramos la clase program. Dentro del cuerpo de la clase comenzamos a declarar la estructura. Como podemos ver, primero utilizamos la palabra clave struct, seguido su identificador, punto, y abrimos llaves para escribir el cuerpo de la estructura. Dentro del cuerpo declaramos solamente dos variables públicas de tipo entero que llamaremos X y Y. Debemos recordar que no es válido inicializar las variables en la misma línea que su declaración, así que solo las declararemos. Y ahora declaramos el método principal main, y dentro de su cuerpo primero declaramos dos referencias a objetos, uno llamado mi primer punto y el otro mi segundo punto, los dos de tipo punto, que ese es el nombre de la estructura, y así serán referencias de objeto, y podremos utilizar los atributos de esa estructura. Como podemos ver más abajo, primero utilizamos el nombre del objeto mi primer punto, seguido punto y luego el nombre del atributo X, y le asignamos un valor de 100. También le asignaremos un valor de 100 al atributo Y del objeto mi primer punto. A los atributos del objeto mi segundo punto les asignaremos un valor de 200. Y ahora mostraremos el valor de cada uno de los atributos de cada objeto. Primero mostramos el del objeto mi primer punto, con un WriteLine y refiriéndonos al objeto y su atributo dentro de los paréntesis. Bien, muchos nos preguntaremos por qué volvemos a hacer lo mismo en las líneas de abajo, que es mostrar los valores del primer punto, y esto es porque en la línea que se encuentra aquí lo que hacemos es asignarle los valores que contiene el objeto mi segundo punto al objeto mi primer punto, y aunque sean las mismas líneas, estas mostrarán diferente resultado. Y por último, un console readline. Lo ejecutamos y vemos como las dos primeras líneas del WriteLine nos muestran los valores del objeto mi primer punto, y las otras dos líneas de WriteLine que también nos muestran el valor del objeto mi primer punto, pero ya modificado con los valores del objeto mi segundo punto. Bien, ahora vamos a modificar nuestro código e incluiremos también un método en nuestra estructura. Bien, primero declaramos un método constructor de la estructura punto. La declaramos como public, le llamaremos igual a la estructura y le diremos que deberá pedir dos parámetros. Para ello declaramos dentro de los paréntesis la variable iniciar X e iniciar Y, y las dos serán de tipo integer. Y ahora dentro del cuerpo del constructor le asignaremos el valor de los parámetros iniciar X e iniciar Y a las variables X y Y, para que los valores que le demos a los parámetros del constructor se asignen a las variables X y Y de la estructura.
Y aquí termina nuestro método constructor. También dentro de la estructura punto creamos un método el cual verificará si el punto se encuentra en el origen, que el origen serían las coordenadas x igual a 0 y y igual a 0. Si el punto se encuentra en el origen, el método nos devolverá un valor de verdadero. De lo contrario, nos devolverá un falso. Esto lo hacemos primero declarando el método público de tipo bool, porque nos deberá retornar un valor de verdadero o falso, y le pondremos como identificador origen y sin ningún parámetro. Ahora, dentro de su cuerpo vamos a verificar que se encuentren en el origen como su nombre lo dice, y esto lo hacemos con un condicional if, que verifique que las variables x y y sean igual a 0, como podemos ver. Utilizamos el operador de doble ampersand para hacer dos condiciones y que las dos deban cumplirse, de lo contrario nos devolverá falso. Ahora, si la condición cumple y esas dos variables son igual a 0, retornará true, y de lo contrario, con el else, si los valores no son igual a 0, retornará false. Bien, dentro del main vamos a modificar la declaración de los objetos y mandaremos a llamar al constructor para cada uno de esos objetos. Al primero le pondremos valores de 100 y 200 en los parámetros del constructor, y al segundo objeto no le pondremos ningún valor. Este es el que se encontrará en el origen. Seguido haremos la verificación con un if de que el origen del primer objeto sea igual a verdadero. Escribimos el identificador del primer objeto y seguido punto y el identificador del método origen para que haga la verificación, y la condición que sea igual a true. Si lo es, mostramos un mensaje que el punto se encuentra en el origen. De lo contrario, un mensaje que indica que el punto no se encuentra en el origen. Y también hacemos la verificación del segundo objeto, que cuando ejecutemos el programa lo primero que va a hacer es, al crear los objetos, se llamará al constructor. El constructor le asignará los valores de sus parámetros a las variables x y y de la estructura, y luego en las condiciones del if, al ser llamado el método origen de cada objeto, es verificado si se encuentra en el origen o no, y borramos el código anterior. Lo ejecutamos y vemos cómo nos muestra que mi primer punto no se encuentra en el origen y mi segundo punto sí se encuentra. Bien, ahora vamos a usar los datos primitivos de C# como estructuras. Así es, los tipos primitivos, integer, long, char, etc. están presentes en C# como estructuras en el CLR del .NET. Aquí les dejaré una tabla con los tipos primitivos y su respectiva estructura. Y en nuestra práctica, lo único que modificaremos será el integer de los atributos de la estructura. Lo cambiaremos por su respectiva estructura, que será int32. Y no es necesario la palabra system, ya que incluimos el namespace system al principio del programa. Y así quedaría igual. Bien, ahora vamos con las excepciones. Estas las podemos ver cuando durante una ejecución de un programa ocurre un error. Por ejemplo, una entrada incorrecta de datos o un formato de salida incorrecto. C# nos retornará una excepción que, si no la capturamos, nos mostrará un mensaje de error y se detendrá nuestra aplicación. Las excepciones en C# son objeto de subclases de exception. El namespace system define la clase system exception para excepciones predefinidas. Y ahora, para que nuestra aplicación no se detenga al momento de hallar un error o una excepción, lo que debemos hacer es capturarla. Y esto lo hacemos primero poniendo a prueba un código que puede lanzar una excepción dentro de un bloque try, y después manejar la excepción cuando se lance en un bloque catch. Para entender esto mejor, vamos a ver una práctica. En esta práctica lo que hacemos es provocar un error de formato. Eso quiere decir que al momento de que mostremos un mensaje con whiteline e incluir formato de salida, nos provocará una excepción y nosotros la capturaremos.
Primero declaramos tres variables, a, b y c, y a las variables a y b les asignamos un valor de 10 y 20. Seguido utilizaremos un try para verificar que el siguiente bloque de código no tenga alguna excepción. El código solo es una suma de las variables a y b que se almacenarán dentro de la variable c, y luego mostramos el resultado, que está un tanto distinto a como nosotros lo hemos visto, ya que le aplicamos formato de salida, el cual ya se había explicado, pero solo fue una breve explicación. El formato de salida es cuando colocamos las variables seguido del texto en el método whileLine, separadas por una coma, y en el texto las utilizamos mediante las llaves y un índice para identificarlas según sean colocadas. Pero existen otros parámetros que podemos incluir opcionalmente. El primero es, como les decía, la posición o índice por el cual identificaremos a la variable. El segundo es el ancho. Esto es un número determinado de espacios que queremos para nuestra salida. Por ejemplo, si le pusiéramos después del índice una coma y luego un número como 20, el resultado tendría 20 espacios antes del resultado. Ahora el tipo. Este puede ser uno de estos caracteres, y cada uno tiene distinta función. Por ejemplo, el carácter de la letra D, el cual muestra números enteros. Esto se refiere a que el resultado de salida serán enteros, y el valor de ese índice deberá ser entero. O también, por el contrario, el carácter F, que muestra el resultado de decimales. Bien, y por último, el parámetro decimales, el cual indica el número de decimales que se quiere mostrar, como en nuestro ejemplo, que tiene un número de 2, indica que se mostrarán 2 decimales más del resultado de la variable. Ahora debemos saber que el error se encuentra aquí, ya que estamos colocando un carácter D para mostrar un valor decimal. Entonces, fuera del bloque try insertamos un catch, el cual entre los paréntesis escribimos la excepción que puede ocurrir, que en nuestro caso es una excepción de formato. Por eso utilizamos la clase formatException. Y dentro de las llaves del catch mostramos un mensaje indicando que ha ocurrido un error de formato. Y colocamos otro catch por si ocurriera otro error o excepción. Nos lo indique con todo y el nombre de la excepción. Como vemos, este catch es un tanto distinto porque después de llamar a la clase exception utilizamos la letra E. Esto es una variable, la cual es de tipo exception, y así al momento de mostrar el mensaje del error utilizando la variable e.message nos estaremos refiriendo al atributo message de la clase exception, que es igual a la excepción que acabamos de capturar. Y por último un readLine. Y vemos que cuando lo ejecutamos nos sale el mensaje que indica que es un error de formato. Ahora que ya empezamos a comprender lo que son las estructuras y la forma de capturar excepciones, vamos a ver la estructura de la clase leer, que hemos estado utilizando durante el curso para capturar información desde el teclado. Voy a utilizar la práctica de arrays del videotutorial pasado, en la cual utilizamos el método datoInt de la clase leer varias veces. Si nos vamos al archivo mis clases, podemos ver que es como cualquier programa, porque mandamos a llamar al namespace system, pero en lo que estamos. Nos iremos a la declaración del método datoInt, el cual es un método público, que podremos acceder a él desde cualquier clase, estático que no requiere de un objeto para ser llamado, y de tipo integer, que retornará un valor entero. Dentro de su cuerpo comenzamos con un bloque try, el cual verificará que haya una excepción en su bloque de código. La línea que verificará es el retorno del método. Este retornará un dato entero, como ya lo habíamos indicado. Pero ¿cómo hacemos eso? Esto lo hacemos mediante el método readLine, el cual, en lo que va del curso, solo nos ha funcionado para que no termine la ejecución de nuestro código, sino hasta que teclemos Enter. Pero este tiene una funcionalidad distinta,
la cual es que podemos introducir texto desde nuestro teclado, y digo texto porque al introducirlo este será creado como una cadena de caracteres o string, pero nuestro método datoIn debe retornar un valor entero, pues para eso utilizamos el int32.parse. El int32 recordemos que es la estructura del tipo primitivo integer, y recordemos que esta estructura tiene métodos y atributos que nos sirven para trabajar con esos tipos primitivos. Uno de esos métodos es el método parse, el cual convierte el valor que introducimos en sus parámetros a un valor entero. Y el catch capturará una excepción de formato por si lo hay. Si hay una excepción, retornará el valor más pequeño de un tipo entero. Bien, ahora vamos a explicar algo importante del lenguaje C#, que son las propiedades. Las propiedades en el lenguaje C# las usamos para acceder a los atributos privados de una clase, ya que en el curso hemos estado accediendo a los atributos del objeto a través de diferentes formas, que no son aconsejables para el lenguaje, pero en nuestro caso lo hicimos de esta forma para una mejor comprensión de los temas expuestos en ese momento. Ahora veremos una de las formas correctas de acceder a los atributos de una clase. Para entenderlo mejor vamos a verlo con un ejemplo. Bien, esta práctica continuamos con el punto en dos dimensiones, con sus coordenadas x y y. Como vemos, dentro de la clase punto declaramos dos variables privadas, que solo podrán ser accedidas desde la misma clase o estructura, y las declaramos privadas para poder acceder a ellas desde las propiedades. También las variables serán de tipo integer y les pondremos como identificador x coordenada y y coordenada. Ahora las propiedades. Para declarar una propiedad tenemos esta sintaxis, la cual, como podemos ver, es como si declaráramos un método pero sin paréntesis. Tiene un modificador de acceso público. Esto se refiere a que la propiedad podrá ser accedida desde cualquier clase. Devolverá un valor entero y le llamaremos x. Ahora, dentro de su bloque de código utilizaremos la sentencia getting and setting, la cual deberá entenderse de esta forma. La palabra get nos estamos refiriendo a querer obtener el valor privado al cual queremos acceder. Por eso dentro del bloque del get escribimos return x coordenada y nos devolverá el valor de la variable privada x coordenada. Y la palabra set nos referimos a que podremos asignarle un nuevo valor a la variable. Ahora, como podemos ver en el código, tenemos en el bloque de set un condicional if, el cual verificará que el valor que contiene la variable a la cual estamos accediendo, que es x coordenada, se encuentre entre los valores de 0 y 640. Si se encuentra, le asignaremos el valor que contiene x coordenada a la variable x coordenada. Para no confundir, solo le asignaremos el mismo valor que ya contenía, si no, solo tendrá un valor de 0. Hacemos lo mismo con la variable y coordenada, creamos su respectiva propiedad. Ahora, dentro del método main, primero creamos un objeto de la clase punto, llamado miPunto, y luego mediante las propiedades le asignamos un valor de 100 y de 200 a las variables privadas, y mostramos los resultados con un writeLine. Y ahora volvemos a asignarle valores distintos, pero uno de ellos ya no cumplirá con la condición if, y volvemos a mostrar el resultado de las variables. Si lo ejecutamos, vemos cómo tenemos los valores de 100 y 200 en la primera ronda, y después tenemos 600 y 200. Hay que preguntarnos por qué el valor de la segunda variable no cambió, y es porque no cumplía con la condición y nos retornó el último valor que le asignamos. Bien, eso ha sido todo por este video tutorial, nos vemos en el próximo. Saludos.